Propiedades de los números reales. Primero vamos a estudiar las propiedades de los reales en la suma. Entonces, en este caso, recordemos también que la suma es llamado adición. Por lo tanto, si nos dicen suma o adición, llegan a lo mismo. Por ejemplo, la adición de dos números significa la suma de dos números. También, la suma es una operación que se efectúa entre dos números o más sumandos. O sea, es una suma, por lo tanto, se puede realizar entre dos números o más números. Y para poder empezar, ¿cuáles son las propiedades? El número 1 es la propiedad interna, donde dice que el resultado de sumar dos números es otro número real. Por ejemplo, un número A más otro número B es igual a un número real. Recordemos que un número real conforma lo que es un número natural, un número entero, un número racional e irracional. Si tiene dudas sobre lo que son los números reales, aquí dejo una etiqueta para que puedan ver el video de la clasificación de los números reales. Regresando aquí, vamos a sustituir cualquier valor en estas letras. Por ejemplo, voy a sustituir un 2 más, en vez de B voy a poner un 3, igual a un número real. Un 2 más 3 es igual a 5. Por lo tanto, la primera propiedad se cumple, que todo número, dos o tres números que se suman, siempre va a dar otro número real equivalente a los que están acá. La segunda propiedad es la asociativa, donde indica que el modo de agrupar los sumandos no altera el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, veamos acá. Estos son representaciones de números A más B y estos están encerrados en paréntesis. Si podemos observar acá, esto es una agrupación de sumandos. Luego tenemos otra suma fuera de la agrupación. Entonces, la forma de agrupar los números no altera el resultado. Por ejemplo, esto da igual que poner esto. Si podemos observar acá, la A está dentro de esta agrupación. Ahora aquí la A está fuera de la agrupación. Por lo tanto, si podemos sumar cualquiera de estos valores, va a dar siempre el mismo resultado. Veamos un ejemplo, comprobémoslo. Copio el paréntesis y voy a sustituir cualquier valor de A. Por ejemplo, vamos a poner un 4, bajamos el más, signo más. B, pongamos otro valor, por ejemplo, el número 2, más, pongamos otro valor a la letra C, un 7. Muy bien. Veamos acá. Si A le pusimos 4, entonces vamos a poner 4 aquí. Más B le pusimos 2. Más C que le pusimos 7. Podemos observar que la agrupación de estos números no son iguales, pero en realidad van a dar el mismo resultado. Veamos. 4 más 2, que es igual a 6 más 7. Pasamos a resolver esto. Bajamos el número 4, bajamos el signo positivo y sumamos 2 más 7, que da un total de 9. 6 más 7, que es igual a 13, ¿cierto? 13. Y esto es igual a también 13, porque 9 más 4 es igual a 13. Podemos observar que la suma de estas dos operaciones dieron lo mismo. Por lo tanto, comprobamos que la propiedad asociativa sí cumple con lo dicho, que no importa cómo agrupemos las sumas, siempre va a dar el mismo resultado. Y seguimos con las propiedades de los números reales en la suma. La tercera propiedad es la conmutativa, donde indica que el orden de los sumandos no altera el resultado. Veamos acá el ejemplo. A más B más C es igual que C más A más B. Veamos, aquí empezamos con A, B y C. Y aquí intercambiamos de lugar a los valores. Por lo tanto, eso no afecta en la suma. La diferencia de esta propiedad con el anterior que vimos es que el anterior estaban agrupados por paréntesis. En este caso no, pero el resultado va a dar lo mismo. Veamos un ejemplo acá. Vamos a sustituir un valor de A, pongamos un 7 acá. El valor de B pongámoslo un 6, el valor de C pongámoslo un 2.
Y el valor de C que pusimos es un 2, más el valor de A que es 7, más el valor de B que pusimos 6. 7 más 6 es igual a 13, más 2 que es igual a 15. Veamos acá si esto llega a 15. Sumamos 7 más 6 que es igual a 13, más 2 que es igual a 15. Al final llegamos a los mismos resultados. No importa cómo ordenamos cada valor, siempre y cuando están sumando todos, eso no altera el resultado. La cuarta propiedad es del elemento neutro. El 0 es el elemento neutro de la suma. Esto está muy fácil, ya que un valor más un 0 siempre va a dar el mismo valor. En suma, el 0 no hace nada. Veamos un ejemplo si en realidad funciona la propiedad del elemento neutro. Vamos a sustituir un valor de A, un 6, más 0, que es el elemento neutro, y vamos a poner el resultado. 6 más 0 es 6, por lo tanto el mismo valor es el que salió al final, tal como nos indica acá, que A más el elemento neutro siempre va a dar A. Por lo tanto, se cumple la propiedad del elemento neutro de la suma, que es el 0. Como última propiedad de los reales en la suma tenemos el del elemento opuesto o inverso, donde menciona que todo número tiene un elemento inverso aditivo y el resultado final siempre queda 0. Muy bien, la palabra clave es el inverso aditivo. Todo número tiene un inverso aditivo. Todo número, por ejemplo, acá, esto es un número y el inverso aditivo es lo contrario de dicho número. En este caso, vamos a poner acá el número y para hacer lo inverso o lo contrario, en vez de poner un suma, un signo de más, vamos a poner un menos. Para cumplir con el resultado donde dice que al final siempre queda un 0 y es este número. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, un 7 y otro 7, estos números son iguales. Entonces, para que sean contrarios los dos, debo de restarle el mismo número. Por lo que al final me va a dar un resultado de 0. Y la propiedad del elemento opuesto o inverso se cumple de esta manera. Propiedades de los reales en la multiplicación. Recordemos que la multiplicación y el producto son lo mismo, son sinónimos. Por lo tanto, la multiplicación de dos números es lo mismo que el producto de dos números. Y la primera propiedad es la interna, donde indica que el resultado de multiplicar dos números reales es otro número real. Pongamos un ejemplo. A por B es igual a un número real. A manera de explicación, un punto representa multiplicación, una X representa una multiplicación y un paréntesis representa una multiplicación. Por lo tanto, si ponemos acá A por X, va a dar un número real. O entre paréntesis A por B va a dar un número real. Cualquiera de estas tres representaciones es válida, va a depender de tu profesor, del libro o de la situación, ya que cualquiera de estas tres representaciones representa una multiplicación o un producto. Volviendo a nuestra propiedad interna, vamos a sustituir un valor A, un 6, por otro valor y el resultado va a dar un número real. En este caso, 6 por 6 es igual a 36. Y la primera propiedad interna se cumple de esta manera. La segunda propiedad es la asociativa. Este menciona que el modo de agrupar los factores no varía el resultado, o sea, no altera el resultado. Veamos acá el esquema. Aquí se agrupan dos factores, A por B, y queda fuera de la agrupación el factor C.
En cambio, en la otra parte, aquí queda fuera el factor A y se agrupa el factor B con el factor C. Para poder comprobar si no se altera el resultado, vamos a poner valores a estos factores. Vamos a agrupar 6 por 2 por C, pongámoslo en 3. De esta manera, A, que vale 6, es el que queda fuera de la agrupación y el que entra es el factor C. En este caso, B equivale a 2 por el factor C, que equivale a 3. 6 por 2. Recordemos muy bien que cualquier número que está en paréntesis siempre van a ser resueltos primero. En este caso, 6 por 2 es igual a 12 por 3. Y acá 2 por 3 es igual a 6 por 6. 12 por 3 es igual a 36 y 6 por 6 es igual a 36. De esta manera nos dimos cuenta que no importa cómo formemos o cómo agrupamos los valores, siempre va a dar el mismo resultado, siempre y cuando que sean factores multiplicándose todos. Esta propiedad se cumple de esa manera. Veamos acá la tercera propiedad de la multiplicación, que es la conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. La típica frase que resalta esta propiedad. Veamos acá un ejemplo. Veamos acá un factor A que es multiplicado por un factor B. Y acá tenemos el factor B multiplicado por el factor A. En este caso, no importa cómo ordenamos los factores, siempre van a dar el mismo resultado. Veamos este ejemplo. Si yo pongo acá 6, lo multiplico con 3, el resultado va a salir con un número 18. Ahora, veamos acá. Si altero el orden de los productos, en vez de poner 6 primero, pongo 3, lo multiplico con 6 y miro que el resultado va a quedar también 18. Por lo tanto, el orden de los factores no altera el producto. No importa si son 3 o 4 o 5 factores, siempre que estén multiplicándose, no importa cómo los ordenemos, el resultado siempre va a salir igual. Cuarta propiedad de la multiplicación, llamado elemento neutro. El número 1 que vemos aquí es el elemento neutro de la multiplicación. Esto significa que todo número multiplicado por este elemento siempre va a dar el mismo resultado. Veamos acá, donde un número multiplicado por el elemento número 1 siempre va a dar el mismo número, a excepción del número 0, que es el elemento neutro de la suma. Recordemos esa parte. A excepción de ello, lo demás siempre va a dar el mismo número. Entonces, pongamos un ejemplo. Voy a dar un valor aquí de 7 por el elemento neutro, que es el 1. El resultado va a ser 7, ya que 7 por 1 es igual a 7. Veamos la quinta propiedad, elemento opuesto. Esta propiedad de la multiplicación indica que un número es inverso al otro si al multiplicarlos obtenemos como resultado el elemento unidad. O sea, esto significa que el producto de dos números siempre va a dar 1. En este caso, el elemento opuesto de un número que está multiplicado es la división. Veamos acá, esta división es el elemento neutro de este número que se están multiplicando. ¿Por qué? Sí, veamos acá, la letra A se elimina con esta letra A y solo nos queda el número 1 como resultado. Veamos con números, ya que así entendemos mucho mejor.
Pongamos un número 6, que lo vamos a multiplicar con su elemento opuesto, que es 1, partido al mismo número, que es igual a 6, y el resultado va a ser la unidad. ¿Por qué? Porque estos se eliminan y solo nos queda el número 1. De esta manera, la propiedad del elemento opuesto se cumple, ya que todo número tiene un elemento opuesto y en la multiplicación el elemento opuesto de cualquier número es su división. La última propiedad de la multiplicación es la distributiva, donde indica que el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dichos números por cada uno de los sumandos. Parece un poco complejo esta definición, pero lo vamos a entender más en la práctica. Esta propiedad indica que la agrupación de dos factores sumándose, que están multiplicándose a la vez con otro factor, se le aplica la propiedad distributiva. ¿Y cómo se hace eso? Pues es fácil, solo tenemos que distribuir, así como su nombre lo dice. Primero distribuimos A por B, como vemos acá, A por B. Después copiamos el signo más, que lo tenemos aquí, y otra vez aplicamos la distribución, A por C. En este caso tenemos acá A por C. De esta manera se aplica la propiedad de la distribución, donde multiplicamos cada una de los factores, después los sumamos o restamos dependiendo de qué signo hay, y después aplicamos igualmente con el segundo factor que se está sumando en los paréntesis. Veamos un ejemplo con números, ya que así lo entendemos mejor. Vamos a aplicar acá 7 por 2 más 3 es igual a, vamos a aplicar la propiedad distributiva. 7 por 2, copiamos acá 7 por 2. Copiamos el signo más y aplicamos otra vez la propiedad distributiva. 7 por 3 y copiamos acá. Muy bien, para terminar multiplicamos 7 por 2, que es igual a 14, sumamos 7 por 3, que es igual a 21, y el total de esto es 35. Y así aplicamos la propiedad de la distribución, que solo distribuimos, multiplicamos los números o los factores para poder llegar a un resultado final. Y es así como terminamos con la explicación de las propiedades de los números reales. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse, y nos vemos para el próximo video. Muchas gracias.